Una hora de introducción. El tema que sigue a continuación es el Frente Único y la cuestión colonial. Lo introduce el compañero Serge de Brasil. Bueno, camaradas, se me permite, voy a hablar sentado. ¿El micrófono? No se oye. Un poquito más fuerte. No, habla con el micro, a lo mejor no. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Más fuerte. Bueno, camarada, esta discusión la vamos a concentrar sobre la cuestión del Frente Único Proletario y sobre la cuestión del Frente Único Antiimperialista. Vamos a sus raíces históricas y a la situación de hoy. Porque la discusión no es una discusión solamente de la historia o de la teoría en sí, de las tesis de la Tercera Internacional, del Partido Bolchevique, pero una discusión de cómo se aplica hoy para ayudar en el desarrollo de nuestras organizaciones, de la CMI en las Américas. Bueno, la cuestión del Frente Único se deriva directamente de la existencia de la burguesía y del proletariado, del sistema de explotación que lanza una clase contra otra clase. Y en esta situación es absolutamente vital al proletariado su unidad y su independencia. Sin unidad y sin independencia de clase, el proletariado no tiene ninguna posibilidad de vencer a la burguesía, destrozar su sistema de producción y tomar el poder. Tomar el poder y destrozar su sistema de producción, destrozando al mismo tiempo, a largo plazo, todas las clases sociales. O sea, abrir camino al futuro de la humanidad. Y en la situación que vive, el proletariado es obligado a luchar para sobrevivir. Pero cuando va a luchar, se encuentra con la burguesía que tiene un Estado centralizado, que es una banda de hombres armados en última instancia, que tiene un sistema de prisiones y de opresión, de represión, que le permite mantener la explotación. Y en este sentido, la estrategia única posible al proletariado es clase contra clase. Pero el proletariado como clase, clase trabajadora, en el sistema de explotación burgués, es apenas una masa. Es apenas una masa amorfa, materia de explotación. Para salir de esta situación tiene que transformarse de una clase en sí en una clase para sí, o sea, que se organiza y busca realizar sus necesidades inmediatas e históricas. O sea, una clase que toma conciencia de sí propia, de su lugar en la producción y de su objetivo vital para sobrevivir contra la explotación burguesa. Y esto, como dice, unidad e independencia de clases son absolutamente fundamentales. Es por eso que Marx, en el Manifiesto Comunista, dice en el capítulo Proletarios y Comunistas, que los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros, que no tienen interés que los separen del proletariado en general. Y sí, en las diferentes fases por que pasa la lucha entre proletarios y burgueses representan siempre en toda parte los intereses del movimiento en su conjunto. Y por esto construyen exactamente la fracción más decidida del proletariado. Cuando habla que no se divide, no se separa de los otros partidos obreros del proletariado, exactamente por la comprensión de la necesidad de
llegar a construir la unidad. La unidad que es permanentemente socavada por la presión de la burguesía y por la manera como se produce y se sobrevive en el sistema capitalista. Marx retoma esto en una carta a Bolt, donde dice: donde la clase obrera todavía no está suficientemente avanzada en su organización para emprender una campaña decisiva contra la violencia colectiva, la violencia política de las clases dominantes, ella tiene que, de cualquier manera, ser enseñada por medio de agitación permanente y posición hostil contra la política de las clases dominantes. Caso contrario, la clase obrera continuará a ser una bola de jugar en sus manos, como la revolución en septiembre en Francia. Engels, en el prefacio de la edición alemana del manifiesto, la primera, dice: hablando sobre, para la victoria definitiva de las propuestas inseridas, en el manifiesto, se remite al desarrollo intelectual de la clase trabajadora, que tiene que resultar de la comunidad de acción y discusión. O sea, permanentemente una necesidad de buscar la unidad de la clase trabajadora y de actuar en dirección a sus objetivos históricos. Van a cansar de escuchar citaciones, ¿no? La unidad de la clase trabajadora solo puede ser construida en combate. El ejemplo de la Comuna de París, donde Marx dice que ella había dado la respuesta práctica al movimiento obrero, realizando, en comillas, el bloque de todas las organizaciones de tendencia de la clase obrera unidos contra la burguesía. Es exactamente de la misma manera que en el programa de transición Trotsky escribe sobre el rol de los soviets. Y en el desarrollo de esta conciencia de clase, que exige una independencia de clase, por tanto una política de independencia de clase frente a la burguesía, es que se construye el Partido Comunista. Porque el partido es un partido de acción para unificar la clase y llevarla a la toma del poder. Este es el sentido del partido, de la existencia de un partido comunista. Y el partido se construye actuando en la lucha de clases sobre la base de la fusión de la teoría, la experiencia, las necesidades inmediatas e históricas del proletariado para tomar el poder, o sea, sobre la base del programa y de la acción. Esto fue el sentido que Marx daba a su actividad para construir y establecer la primera internacional. ¿Se acuerdan que en la primera internacional... Creo que es mejor sin micrófono. ¿Es posible? No, pero no discuto atrás. No, si consigues mejor, porque Está malo eso. ¿Ah, sí? Bueno, voy a intentar hablar un poco más alto. ¿Me escuchan atrás? Sí. Yo no puedo enviar por WhatsApp un audio. ¿Se acuerdan que en la primera internacional Marx y Engels buscaron establecer un marco internacional, estableciendo porque la clase obrera es internacional, como el capitalismo es internacional? Y en esta internacional cabían todos que aceptaban la independencia de clase. Por esto, Marx ha rompido con Proudhon cuando él se pasa a la colaboración directa con la burguesía.
Y en este marco había una cantidad de fuerzas que no eran marxistas. Por esto la experiencia de la Comuna de París va a mostrar que el proletariado tiene que dar un paso adelante buscando homogeneizar sus fuerzas internacionales. Pero cuando se compone la Segunda Internacional, no hay una exigencia de firmar un programa completo para entrar. Hay algunos principios que se conforman en la Internacional. Y Marx, al establecer la Primera Internacional, dice en este momento, en 1872, Marx propuso una modificación de los estatutos de la Asociación Internacional. En el estatuto estaba escrito: la asociación es establecida para crear un punto central de comunicación y de cooperación entre las sociedades obreras, aspirando al mismo objetivo, a saber, ayuda mutua, progreso y completa emancipación de la clase obrera. Punto central de comunicación y cooperación. Bueno, él propuse cambiar esto para: la asociación fue fundada para organizar la acción común de los trabajadores de diferentes países, aspirando al mismo objetivo, a saber, la ayuda mutua, el progreso y la completa emancipación de la clase obrera. Esto es una modificación que vamos a ver sobre el enfoque, sobre qué unidad es necesaria y qué significa la independencia de clase, que vamos a ver en otros momentos en la historia. Voy a volver a esto. Bueno, hay una carta de Engels a Florence Kelley de 1887, donde él explica esta mudanza que hizo Marx en el estatuto de la Primera Internacional, que tenía un sentido de, había un nuevo momento y había que organizar partidos de acción en la clase obrera, no solamente un contacto de organizar la... Bueno, en este desarrollo, que es mucho más largo, podría solo sobre Marx y Engels, la unidad e independencia de la clase, hablar 3 horas, llegamos a la situación de la Segunda Internacional, de la proclamación de la Segunda Internacional. Y la proclamación de la Segunda Internacional es exactamente el cambio de la manera de encarar este problema que estaba en la primera, y esto va a ser en la Segunda Internacional la fuente, el motor, la línea que va a construir los partidos de masa, los partidos de acción, los partidos de las conquistas, los partidos que han creado los sindicatos, aunque a partir de los sindicatos se lanzaron como partidos socialistas de masa. Por tanto, ahí no cabe más. Todos que están en el movimiento, están los que conocen toda la batalla de Marx y Engels sobre el Congreso de Gotha y Erfurt, donde Marx solamente no ha rompido públicamente con los lasallianos, porque en este momento estaban muy perseguidos en Alemania. Pero no era más posible tener tantas posiciones de colaboración con la burguesía que querían mantenerse incluso en la Segunda Internacional. Era un nuevo momento de lucha de la clase obrera, por la unidad e independencia de la clase obrera. Pero la Segunda Internacional viene el 4 de agosto, viene la Primera Guerra Mundial y hay una falencia política de la Segunda Internacional. No me extiendo, ya conocen muy bien esto. En este momento se abre una nueva etapa, exige una nueva manera de plantearse la lucha por la unidad y la independencia de clase del proletariado.
cuando votan los créditos de guerra y los partidos socialistas se alinean con sus propias burguesías para combatir, para matar y destrozar a los proletarios de otros países y a sus propios, eso traza un momento en la historia donde el problema se plantea de una manera mucho más aguda que antes. Es así que en noviembre de 14 Lenin dice: es necesario romper con el oportunismo, construir la tercera internacional. ¿Y por qué es necesario romper con el oportunismo y construir la tercera internacional? Había un poco de teorización en la segunda internacional, porque hubo un desarrollo muy largo de oportunismo ahí adentro, que sí se podía convivir dentro del partido con una ala oportunista, una ala revolucionaria y una ala centrista. La agudización de las condiciones, el surgimiento del imperialismo, la guerra, derroca esta posibilidad. No es más posible tener dentro del partido del proletariado una ala que colabora directamente con el imperialismo. Y la socialdemocracia ha dejado de ser lo que era y se transforma en otra cosa. La socialdemocracia rompió con la defensa de los intereses generales del proletariado y de la unidad de clase del proletariado, repartiendo en proletariados nacionales y lanzando a servicio de la burguesía un contra el otro. Y en este momento es necesario que el Partido Revolucionario rompa con la socialdemocracia para plantear de otra manera la cuestión de la unidad y de la independencia de clase. Sabemos, hoy es más fácil de entender, pero fue cosa de gigantes formular esto en aquellos años. La comprensión de que no es más posible en la época del imperialismo luchar por las menores reivindicaciones y necesidades de la clase sin que la lucha se vaya en dirección a la tomada del poder. Es la época de la reacción en toda línea. Es la época de las guerras y de las revoluciones. La burguesía es completamente reaccionaria, en particular la burguesía imperialista, y no resta el proletariado que una lucha revolucionaria total, y esto exige una lucha contra los aparatos dentro del movimiento obrero que se alinean con la burguesía y el imperialismo contra los intereses del proletariado. Y así, de la misma manera como Marx había roto con Proudhon, Lenin ha roto y Trotsky han roto con la socialdemocracia. Ahora es necesario volver a formular, elaborar la nueva manera táctica de conseguir realizar la unidad y la independencia de clase de la clase obrera. Es una nueva elaboración que es necesario hacer. Porque antes no habían aparatos burgueses sólidos controlando la clase obrera o dentro de la clase obrera de manera sólida. Ahora hay la socialdemocracia, partidos obreros de masa alineados al imperialismo, y hay partido comunista. La Revolución Rusa va a establecer esto para siempre, que es donde incluso la socialdemocracia se lanza a tumbar la Revolución Rusa. E incluso su centro revolucionario, que era Kautsky, contra quien Lenin ha escrito el renegado Kautsky, ¿no? Bien. El inicio de la elaboración de esta nueva táctica, cómo formular y conquistar la unidad y la independencia de clase, empieza en 1917. Porque es muy normal que la gente diga, la táctica del Frente Único fue formulada en el tercer Congreso de la Internacional Comunista, tercer y cuarto de la... Esto es verdad,
como elaboración escrita de conjunto, de perspectiva. Pero vamos a qué pasó en 1917. En las tesis de abril, ¿qué dice Lenin? Ruptura con el gobierno provisorio, todo poder a los soviets. ¿Qué es todo poder a los soviets? ¿Qué son los soviets? Ahí están todos los partidos proletarios, están todas las fracciones de los trabajadores de la ciudad y del campo, los campesinos incluso. O sea, es un punto de unidad de todos los explotados por el Estado, por el capitalismo. Todo poder a los soviets. Él declara todo poder a los soviets y la revolución es socialista. Esto es por tanto dice, tomada del poder. Todo poder a los soviets. Y más tarde, esto será la consigna de todo poder a los soviets, abajo los 10 ministros capitalistas. Mensheviki es socialista revolucionario, rompan con la burguesía, tomen el poder. Estas dos palabras de orden, todo poder a los soviets y abajo los 10 ministros capitalistas, es una palabra de unidad y de independencia, y está empezando a formular la táctica que va a desarrollarse más conscientemente por toda la internacional, no más conscientemente, más, digamos, explícitamente en el Congreso de la Internacional. Abajo los 10 ministros capitalistas significa que gobiernen mencheviques y socialistas revolucionarios. Es esto. O sea, es una fórmula que busca decir que hay que separarse de la burguesía. Lenin había combatido y vencido la batalla contra los Stalin, Kamenev y otros que daban un apoyo crítico al gobierno provisorio que tenía la burguesía y al inicio incluso príncipes. Cuando él dice todo poder a los soviets, fuera con los 10 ministros capitalistas, él está diciendo que lo que hay que separarse de la burguesía y entregar todo poder donde está organizada la unidad de la clase trabajadora, que es el soviet. Esto es una elaboración muy importante que se desarrolla en la Frente Única contra Kornilov. No voy a leer toda la carta, pero hay una carta de Lenin al Comité Central del Partido Bolchevique en 30 de agosto, donde él se posiciona sobre el intento de golpe de Kornilov. Y dice, porque cuando había Kornilov amenaza de destrozar la revolución, todos empezaron el movimiento obrero a decir, bueno, todos juntos a defender Kerensky, apoyamos a Kerensky y después vemos. Y Lenin hace una carta que es muy clara, donde él dice, nosotros si estamos ya combatiendo Kornilov y seguiremos combatiendo Kornilov. Combatiremos junto con las tropas de Kerensky contra los que apoyan a Kerensky para derrotar Kornilov. Pero no retiramos ninguna de nuestras acusaciones contra Kornilov. No somos solidarios. No apoyamos a Kerensky ni un minuto. Estamos juntos para destrozar Kornilov, derrotar Kornilov. Esto no es una cosa histórica que pasó y les doy un ejemplo. Cuando empezó el impeachment de Dilma en Brasil, fueron unos morenistas muy locos del PSTU que aplaudían y hacían actos públicos por tumbar a Dilma cuando la derecha lo estaba haciendo. Nosotros había una fuerza del PSOL, de toda la izquierda, para nada de críticas más. Ahora es lucha contra el impeachment y no se podía hablar de Lula, de la política, de lo que estaban haciendo y permitiendo. Cuando llamaban, la Frente Única de todos, llamaban manifestaciones de calle para apoyar a Dilma, nadie iba. En San Bernardo del Campo, que es donde ha nacido el cinturón metalúrgico de San Paulo, donde ha nacido el PT,
con una semi-insurrección proletaria, el sindicato iba a las fábricas, hacía asamblea, y en vez, era tiempo de discutir salario y todo, no hablaba de nada. Manifestación, apoyo a Dilma, ponía en votación y la gente no votaba. Los metalúrgicos no votaban. Y nosotros publicamos la carta de Lenin y participamos de todos los actos, y manifestamos y publicamos contra el impeachment, explicando qué era lo que venía. Y esto era condenado por toda la izquierda revolucionaria y reformista y toda. Pero esto cohesionó nuestra organización y una posición. Cuando empezó a venir el gobierno Temer y después ha venido Bolsonaro, la gente ha mirado que sí, no se podía apoyar este tipo de cosas, pero tuvimos una posición correcta de buscar la unidad. Esto lo aprendimos con Lenin, porque Trotsky estaba preso, no sabía de la carta de Lenin, e dice la misma cosa a los obreros que fueran y marineros que fueran a verlo en la cárcel. ¿Y quién lo había puesto en la cárcel y había hecho Lenin fugarse de Petrogrado? Estos mismos que estaban en el gobierno de Kerensky. El problema del Frente Único no es un problema de maniobras, es un problema de necesidad vital del proletariado para sobrevivir y vencer. Bueno, y la verdad es que en esta situación de 17, recusándose a romper con la burguesía, a asumir todo poder en los soviets, y todo el desarrollo de 17, que la base, la línea política es esta, ha perdido los mencheviques socialistas revolucionarios para siempre, siempre. Nunca se han recompuesto como partidos en toda Rusia. Bueno, en la Tercera Internacional continúa el combate. Tercer Congreso, bueno, el primer y segundo Congreso están conformados, el primer por la victoria de la Revolución Rusa y por al mismo tiempo que la Revolución Rusa y el final de la guerra estaba desatando una ola revolucionaria en todo el mundo. El partido bolchevique había percibido que esta ola necesitaba una bandera, una línea de unidad. Al mismo tiempo que era necesario constituir un marco internacional que partía de la Revolución Rusa, porque si todo fuera derrotado, seguía esta bandera para que el combate siga. La fundación de la Tercera Internacional en el primer Congreso fue una batalla. Y si ustedes leen las actas estenografadas, es impresionante, porque los bolcheviques, no todos, Lenin y Trotsky, una parte de los 40 bolcheviques que eran delegados, proponen fundar a la Tercera Internacional. Pero había la oposición de que se llamaba Platen, que era el delegado del partido de Rosa y Kahl en Alemania. Y miren, estás reuniendo la fundación poco tiempo después, 2 de marzo, eran 2 meses del asesinato de Rosa y Kahl. Y Rosa y Kahl no tanto, pero Rosa estaba contra fundar la Tercera Internacional, no porque era contra la tercera, era a favor, pero decía es muy prematuro, somos muy fracos, había que esperar. Bueno, se trabó una batalla en el Congreso que así, con lo que decía Lenin y Trotsky, la inmensa mayoría de los otros estaban por fundar, por la autoridad que tenían. Pero Lenin y Trotsky, como nunca fueran autoritarios y llevaban muy en serio la discusión política, llevaron una batalla con Platen. A un determinado momento se hizo un acuerdo con Platen, que era un delegado de los alemanes, de que se iba a postergar. En este momento entra en el Congreso Rakovsky con sus camaradas que vienen de Ucrania del frente de combate. Y Rakovsky dice, imposible acuerdo sobre esto. O hacemos la Tercera Internacional y extendemos la revolución o estamos muertos. Y llevó una batalla.
Bueno, y en este momento Lenin y Trotsky se unieron a Rakovsky y impusieron, y tuvo el voto en blanco, ¿se dice? El voto abstención de Plata. Una batalla. Y ahí, en el tercer congreso, se discute, bueno, entonces, todo este tiempo, primero y segundo, era una ofensiva, una vaga revolucionaria. Pero en el tercer congreso, la situación internacional ya se había modificado por errores en particular de los partidos comunistas, y uno de los más graves del alemán, pero también en Bulgaria, en Checoslovaquia, en Hungría, en varios sitios. Y ahí se discute la cuestión alemana, se llega a la conclusión del error de la manera como el partido alemán se pronunció en marzo, donde había un ataque de provocación de la burguesía alemana y que era de una ofensiva permanente, que es una larga discusión en la internacional muy interesante, la tercera internacional muy interesante, y se decide que el momento había cambiado. El capitalismo se recomponía y buscaba un nuevo equilibrio, ayudado por la socialdemocracia, que nosotros no habíamos conseguido enterrar en este primer momento. Refluxo internacional de la lucha revolucionaria. Esto permite a la socialdemocracia, en acuerdo con la burguesía, hacer concesiones y recomponer un equilibrio al capitalismo en este inicio de los años 20. Esto exige una nueva táctica que se desarrolla de lo que hizo el bolchevismo en 17, pero que aparece por la primera vez en Alemania con una carta abierta a los trabajadores alemanes y al Partido Socialdemócrata, que es la carta abierta que propone un gobierno obrero desde que se encontró, o sea, ruptura con la burguesía y un gobierno obrero. Esta carta, se empieza por esta carta porque es un hecho concreto y se desarrollan las tesis sobre el Frente Único en el tercer congreso. La verdad, la tesis, bueno, yo creo que ustedes han leído y conocen, no voy a citar la tesis en los puntos fundamentales, que ya saben lo que es. En el cuarto congreso, bueno, ahí en el tercer congreso se establece, teniendo incluso algunos votos en contra y grandes discusiones en contra. Los ultraizquierdistas no querían nada con Frente Único porque este tío ha matado a Rosa, este tío ha hecho tal masacre, estaba con el imperialismo apoyando contra la revolución rusa y ahora me voy a juntar con esta gente, como si fuera una cosa contagiosa el oportunismo o si fuera un problema moral la independencia de clase y la unidad del proletariado. Por esto Trotsky tiene la frase muy famosa que por la revolución hago acuerdos con el diablo y el abuelo del diablo. Pero ¿qué acuerdo se hace? Esto es la discusión que vamos a desarrollar. Esto, bueno, decididas las tesis, ahí estamos. Pero en política no es que se vota algo y es como apretar un botón de una máquina que empieza a trabajar. Ustedes saben, en nuestras organizaciones decidimos cosas lindas en el Comité Central, después parece que no funcionan. Es una batalla para convencer militantes y unos votan por y al día siguiente están haciendo otra cosa, tienen que buscar, es un diablo, un infierno. Ahí, ¿qué pasó? El cuarto congreso estaba organizado para discutir el programa de la Tercera Internacional. No volver sobre el pasado, pero italianos, franceses particularmente, estaban ahí, después salieron y estaban en contra del Frente Único en sus países. O sea, además de tontería de que estaban haciendo, estaban rompiendo con las resoluciones de la Internacional, claramente, que eran vinculantes
para todos los partidos comunistas. Bueno, entonces el Congreso fue invadido por la discusión sobre el Frente Único otra vez para convencer o disciplinar a los franceses y otros. Y el Congreso sigue con la discusión y hay excelentes debates ahí que todos deben buscar, leer y aprender con él, estudiarlo. Otro momento, la batalla ahí ya está solamente en la mano de Trotsky, es de 31 a 33 en Alemania. Hay un libro, no sé si está publicado como libro en otros países, en Francia fue, pero no sé, en Brasil se llama Revolución y Contrarrevolución en Alemania. Ahí hay un montón de textos que son los textos. Está en Alemania la llave de la situación internacional, la reviravolta de la internacional comunista, contra el nacionalcomunismo, decisiones del plebiscito rojo, etcétera, etcétera. Y ahora, que es un libro, después, el único camino, que habla mucho sobre esto que discutimos ayer, bonapartismo, fascismo, etcétera. Y esto es una compilación de artículos geniales de Trotsky sobre el combate por el Frente Único. Porque se trataba de hacer Frente Único con la socialdemocracia, que era la más bandida que existía. Pero los revolucionarios no se mueven por los aparatos, no se mueven porque lo que dicen o que hacen o que son los aparatos. Lo sabemos como que son contrarrevolucionarios, enemigos del proletariado. El problema es que las masas abajo, en grande parte y a veces casi todas, están sobre el control de esta gente. ¿Cómo vas a convencer a los trabajadores a abandonar sus dirigentes? Las sectas en general piensan que insultar a los dirigentes y a señalar sus crímenes es suficiente, que la gente se va a enojar y va a hacerlo el señal y viene para nosotros. Esto no pasa, no es así. Las masas no aprenden de los libros y ni de los discursos. Las masas aprenden de su vida práctica. Y su vida práctica en la lucha contra la burguesía es buscar resolver sus problemas. Y el obrero sabe instintivamente que necesita de unidad de los trabajadores para vencer. Sea en una fábrica, por su salario, sea en un estado, en una profesión, o sea, el proletariado entero para vencer, por ejemplo, para tener 8 horas de trabajo. Cualquier proletario sabe que si una fábrica sola se lanza a buscar las 8 horas de trabajo, lo mejor que puede pasar es que su patrón le dé 8 horas. Pero no va a pasar nada para nadie. Nunca va a conseguir una ley nacional si no se levanta como clase unificada contra la burguesía. Y este es el problema que se va a encontrar en Alemania, donde con la teoría del socialfascismo, el estalinismo organiza la división de la clase obrera, que era mayoritariamente socialdemócrata, ¿no? Llegan a la locura de hacer un plebiscito junto con los nazis para tumbar el gobierno socialdemócrata, que es el cúmulo, pero no es solamente pasado. En Brasil tuvimos actividades del PSTU junto con burgueses contra el gobierno del PT. Y peor, dirigentes del PSTU haciendo actos públicos en defensa del ejército libre sirio y por tumbar a Assad. Junto con el imperialismo para tumbar a Assad. Estos son morenistas. No estamos hablando de 100 años atrás. Esto es un ejemplo que, como soy de Brasil, tengo que utilizarlo siempre que puedo pegar a los brasileños. Pero públicamente no les pego así, estamos entre nosotros. Hay que siempre saber diferenciar lo que discutimos como nosotros, con toda la verdad, con todos los puntos, con todo, y cómo explicamos esto al proletariado, a la juventud, porque no interesa solamente saber
el Padre Nuestro, tiene que convencer al otro de que tiene que rezar al Padre Nuestro también. Bueno, y aquí entra una cosa, una discusión interesante y muy en serio. Como hubo una frase famosa que decía que el Frente Único era marchar separados, golpear juntos. Algunos camaradas deducen, el movimiento obrero, vamos a decir así, muchos deducen que esto significa que la lucha por el Frente Único es solamente para cuestiones puntuales, tácticas, reivindicaciones, lucha defensiva, algo así. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Desde los principios fundamentales de la oposición de izquierda, votaron en una preconferencia, la preconferencia de la oposición de izquierda internacional en 32 de diciembre, dice: la independencia del partido proletario, siempre y sobre todas las condiciones. Está diciendo cuáles son los principios, ¿no? Condenación de la política en relación a Kuomintang, China, subordinación a la burguesía, condenación, reconocimiento de la necesidad de trabajo comunista sistemático en las organizaciones de masas proletarias, particularmente en los sindicatos reformistas, condenación de la teoría y práctica de la Sindical Internacional Roja, y así va. Y termina en otros principios. Reconocimiento de la necesidad de movilizar a la masa sobre eslogans de transición correspondiente a la situación concreta en cada país, y particularmente sobre eslogans democráticos en la medida que se trata de lucha contra relaciones feudales, opresión nacional o diferentes variedades de dictadura imperialista abierta, fascismo, bonapartismo. Y un principio establecido: reconocimiento de la necesidad de una política de frente única desarrollada en relación a las organizaciones de masa, tanto de carácter sindical cuanto político, incluyendo a socialdemocracia como partido. Condenación del eslogan ultimatista Frente Único por la base, o sea, ignorando las organizaciones, las direcciones, que en la práctica significa la recusa del Frente Única. Y por tanto, consecuentemente, la recusa de crear soviets, porque en los soviets van a estar todos los partidos obreros. Por tanto, bueno, y ahí explica que el Frente Único no es un acuerdo por la cúpula como fue el acuerdo anglo-ruso en 26, que fue un acuerdo por la cúpula que mascaró la burocracia británica y llevó a la derrota a huelga, pero que es otra cosa. Bueno, los principios fundamentales enumerados acima son de importancia básica para la estrategia del proletariado en el actual periodo. Entonces aquí tenemos una discusión: estática o estrategia. La estrategia es clase contra clase, unidad e independencia. En cada etapa de historia, primera internacional, la segunda, la tercera, la forma táctica de lucha por la unidad y la independencia cambia. Por eso se llama táctica del Frente Único. Pero es una táctica de aplicación permanente. No es eventual por una u otra reivindicación. Es el problema del poder que está planteado. La cuestión es que en cada momento tú tienes una forma práctica diferente. Voy a dar unos ejemplos de eso. Que se trata todo de la lucha por el poder. Y en el programa de transición van a ver un capítulo que se llama los soviets. Está en todo explicado lo que son los soviets, la forma más superior de unidad de Frente Único de los trabajadores, porque plantea el problema del gobierno, del Estado. Bueno, yo no tengo tiempo para pasar por la cuestión de los sindicatos, de la unidad en los sindicatos.
Pero bueno, sobre esto del Frente Único, solo quería decir, no, esto es por tanto, nosotros tenemos una estrategia que exige una táctica. Obligatoriamente sale de esta estrategia una táctica para cada momento. Por tanto, la formulación hoy incluso de cada palabra de orden en cada momento es la expresión de nuestra lucha por la estrategia de unificar el proletariado, a garantizar su independencia y tumbar el poder burgués. Y en última instancia, lo que se tiene que entender es que el Frente Único no es un acuerdo de organizaciones, todas las organizaciones. El problema es el programa, es la independencia que solo puede expresarse hasta la última instancia en el Partido Comunista Marxista, en el Partido Revolucionario, solo. Y por tanto, en última instancia, en cuanto el Partido Marxista no se construye, el Partido Comunista no se construye, y no logra la unidad del proletariado, y logra hacer esta unidad sobre la bandera de ruptura total con el Estado burgués y la burguesía, no es posible vencer. No es posible vencer. Es lo que estamos mirando en todas estas revoluciones que tenemos encontrado en los últimos años y estamos ahora viviendo aquí en Latinoamérica. No en el Oriente Medio, en Argelia, en Norte de África. No es posible vencer sin que al final y al cabo el Partido Comunista esté a la cabeza de la unidad de los trabajadores. Pero esto no tiene nada que ver con la autoproclamación como jefe del proletariado que los estalinistas se han puesto, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, quería mucho leer otras cosas por ustedes, pero ahora quiero entrar en el problema que es del cuarto congreso que plantea las tesis generales para el Oriente, donde se habla de los países coloniales y semicoloniales, que es el capítulo de Frente Único Antiimperialista. Esto es una tesis de una importancia fundamental, en particular para nosotros aquí, no para los norteamericanos o canadienses, que no se aplica ahí, ellos son los enemigos en general, pero para toda Latinoamérica es una política fundamental. Pero es una política fundamental que ha llevado a desastres pavorosos. Vamos a ver. Para no leer la tesis, voy a resumirla. La tesis dice que en los países atrasados, los países coloniales, semicoloniales, donde surge el movimiento nacionalista, y lo describe, las varias posibilidades de desarrollo, todo, los comunistas tienen que trabajar todo el tiempo por la unidad del proletariado con sus banderas, si es posible, porque a veces no está a punto de poner sus banderas todavía, pero que el Partido Comunista solo apoya el movimiento nacionalista de la burguesía, que sea contra los feudales o contra el imperialismo, a condición de que la burguesía esté verdaderamente movilizando las masas contra el imperialismo. Y lo que vimos en China fue la traición de esta perspectiva, porque Chiang Kai-shek jamás movilizó contra el imperialismo, contra el capitalismo. Chiang Kai-shek ha luchado contra la invasión japonesa, pero estaba descartado una lucha contra el capital o contra el imperialismo. Bueno, había los ingleses, los norteamericanos, todo. Era un problema de sobrevivir, porque los japoneses han venido con el cuchillo en la boca y la cosa estaba fea. Entonces, pero mismo movilizando junto con la burguesía las masas contra el imperialismo, es cuestión vital mantener la independencia política del proletariado y del Partido Comunista. Bueno,
es fácil entender en los países coloniales y semicoloniales que expulsar, destrozar, vencer los feudales es progresivo, que expulsar el imperialismo es progresivo, mismo si tú no conseguías llegar a avanzar en dirección a tomada del poder, si se establece un país independiente es progresivo desde el punto de vista anterior. Hoy por la mañana hemos visto una expresión gráfica, John ha explicado, de la teoría de la revolución permanente en la cuestión de la guerra civil. Al inicio era impedir la división de la Unión. Esto se pasó para... Ah, mamía, ¿por qué estás jugando? Bueno, no voy a explicar. La guerra civil empezó por una razón y terminó en la abolición de la esclavatura. En los países coloniales semifeudales, semicoloniales, la cuestión de la revolución colonial y antiimperialista tiene para nosotros el mismo sentido, que es que en estos países solo el proletariado, en la época del imperialismo, no antes, solo el proletariado puede resolver las cuestiones nacionales y democráticas. O sea, una movilización de masa real, que la burguesía de un país de estos empieza y el proletariado se unifica y mantiene su independencia, al final va a terminar en dictadura del proletariado. O sea, el proletariado tomando el poder. A no ser que sean derrotados, claro, que es otra cosa. O sea, es la movilización permanente, no un acuerdo con los dirigentes de la burguesía, pero por los intereses de las masas que conduce y siempre contra el imperialismo. En Latinoamérica, y ahí sí en Canadá y Estados Unidos, la gente lo sabe muy bien porque convivimos y el imperialismo norteamericano y canadiense es el monstruo que conocemos, pero en Latinoamérica, por más que las direcciones, los partidos callen la boca, no hablen más contra el imperialismo, ¿verdad? Hay un sentimiento antiimperialista que vive. Es solo ver lo que pasó en Venezuela. Maduro es un hijo de puta lo que está haciendo este hombre. No llega al pie de Chávez. Pero con todo, ataques a los trabajadores, a los sindicatos. Pero cuando Trump intentó el golpe y puso el tonto de Guaidó a la frente, ¿qué pasó? Movilización de la gente contra el golpe imperialista y aquí no pasa. ¿Por qué resiste Cuba hasta hoy? Porque hay un sentimiento antiimperialista en Cuba muy fuerte, de defensa de sus conquistas, que fueron conquistas contra el imperialismo. Alguien habló sobre si Trump, si Trump invade Venezuela. Exactamente lo explicamos en aquel momento, en varios sitios de Brasil, en la página, todo, que Trump no iba a hacer esto, no podía, era incendiar toda la América. No iba a restar una embajada, una multinacional y además que no ganaba la guerra, no ganaba. Sería una guerra civil, a no ser que lo bombardeara como Hiroshima, pero ahí el mundo se acababa, ¿no? Y en Estados Unidos, la resistencia que habría sería impresionante. Bueno, esto que yo hablaba de la revolución permanente, de la movilización a la toma del poder y la expropiación del capital, es un ejemplo muy significativo de lo que pasó en Cuba. Cuba, Fidel, como sabemos, era un revolucionario antiimperialista y llevó una lucha real contra el imperialismo, pero no tenía la idea de expropiar el capital. Como Mao Zedong, que era comunista, también ha discursado que iba a quedarse 100 años de democracia para después hacer el socialismo. En Cuba, Fidel va hasta el final, tumba el gobierno, toma el poder. La orientación que los estalinistas tenían no era la misma. En 40 y 44, como se ha hablado acá, dos de ellos, dirigentes, fueron al gobierno de Batista. Un de estos
va a resurgir después como un gran jerarca del Partido Comunista después de la fusión del PSP y del partido que creo se llama Carlos Afonso Rodríguez, Carlos Rodríguez, tú sabes cómo... Carlos Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez, que va a ser un nombre muy importante en el partido. Y en 52, cuando Batista da el golpe para volver al poder, tiene el apoyo explícito de la mayoría de los sindicatos dirigidos por los comunistas. En este momento, incluso muchos comunistas se empiezan a afastar del partido, que va a llevar a que una parte de ellos se va a juntar con columna guerrillera contra Batista, al momento que el PSP todavía lo apoyaba. Una semana antes de la caída de Fulgencio, hay un folleto del PSP sosteniendo Batista. Fidel, Guevara no le dieron bola y tomaron el poder. Y después, por la presión que había, variada, en primer sitio por la movilización de las masas, que empezaron a hacer tribunales populares y fusilar gente, la gente no estaba muy contenta, se había hecho una revolución, tumbada el dictador, ¿por qué iba a continuar Varadero con una placa? Acá en esta playa no entran ni perros ni negros. ¿Por qué iba a continuar las propiedades de los norteamericanos, los casinos, de todo el bordel que había y todo lo que habían los burgueses de la gente ligada a Fulgencio? La gente se lanzó y el gran mérito de Fidel, y esto sí es un gran mérito, es que tenía que elegir: ¿mantengo la idea de un modelo de democracia norteamericana Jefferson o me quedo con las masas? Y él se quedó con las masas y empezó la expropiación, que se terminó en 62, y la verdad porque en 62 Khrushchev hizo una provocación que casi enterró la revolución con la cuestión de los misiles acá, ¿no? Bueno, el problema de la Frente Único Antiimperialista hoy, ¿cómo se plantea? Se pasaron muchos años. Hoy tenemos que tener claro: no hay ninguna burguesía nacionalista que esté dispuesta a movilizar un meñique contra el imperialismo. Las burguesías nativas se han transformado en socias menores o gerentes de cosas del capital imperialista. Que hay un gran burgués, ¿no? Carlos Slim aquí. Eso no estamos hablando de... Este hombre está fundido con el imperialismo. No es para nada un mexicano. Pero como burguesía, que hubo un momento, una cierta burguesía nacionalista, como sobre Aya de la Torre, después con Perón, que me gustaría mucho explicar por qué ha surgido Perón en la división que había entre el imperialismo inglés y norteamericano, la burguesía del campo y de la ciudad en Argentina, que ha permitido el surgimiento de Perón, que se equilibraba. Hoy en Argentina sigue un conflicto del campo con la industria, contra el gobierno que quiere aplicar cualquier concesión. Los campos de Argentina hoy tienen poco ganado y mucha soya de George Soros. Así se transformó la situación. Bueno, entonces la Frente Única Antiimperialista no se plantea más. No, sí que se plantea. La Frente Única Antiimperialista hoy se expresa en la búsqueda, la alianza del proletariado y del campesinato para expulsar el imperialismo. Estamos ahí. La búsqueda de la burguesía progresista, democrática, es una trampa y una traición a las tesis del Frente Único Antiimperialista. Es una traición buscar una boliburguesía revolucionaria en Venezuela, en Brasil, en cualquier sitio. Solo la alianza del proletariado y del campesinato puede concluir las tareas democráticas y nacionales, empezando a resolver las socialistas, expulsando el imperialismo y sus lacayos burgueses, y por tanto tomando el poder y empezando el gobierno obrero y la dictadura del proletariado.
Bueno, se me acaba el tiempo. El estalinismo fue el gran constructor de esta deformación de que tenía que buscar las burguesías progresistas, los progres en Latinoamérica y en otros sitios. Pero no solamente reformistas y estalinistas. Les voy a dar un ejemplo que es chocante para mucha gente, porque revolucionarios troquistas entran por ahí también. No hablo solamente de Lora y del POR en 52 en Bolivia, que ha sostenido críticamente la toma del gobierno por el MNR, de Paz Extensor. Le voy a hablar, para terminar, de Malvinas, de la Guerra de las Malvinas. La dictadura militar argentina, era el general Galtieri, iba a tumbar. La masa, huelga general, un lío en Argentina total. La dictadura había matado 30.000 y desaparecidos. Destrozado todo. Sabían que si la masa lo tumban, ¿qué hace Galtieri? Declara guerra a la Inglaterra tomando las Malvinas. ¿Verdad que las Malvinas eran argentinas y son argentinas? Y los ingleses las tomaron. Pero él utilizó esto como pretexto para intentar unificar la nación contra el imperialismo y salvarse como gobierno. Bueno, hasta ahí, bien. Ya, dame un segundito más. Es muy duro, parece un alemán. ¿Qué pasó ahí? En un primer momento, todas las guerras nacionales, las masas son movilizadas, más o menos. Bueno, Galtieri llama una manifestación en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, contra el imperialismo y por las Malvinas, que son argentinas. Bueno, va una masa ahí. Pero va la masa que, los militantes, la masa que no está de acuerdo con la dictadura también, lo voy a explicar. Pero espantosamente se distribuye un folleto firmado por Nahuel Moreno y su partido, el PSP, diciendo que estamos juntos con la dictadura contra el imperialismo, porque Trotsky dice que contra el imperialismo como el diablo y el abuelo del diablo. Y hace una comisión internacional de sus dirigentes en Perú, Colombia y Argentina, y se encuentran con el dictador al fondo del palacio por dentro. Bueno, no esperaban lo que pasó. Nuestra organización y las Madres de Mayo empezamos a abrir pancartas y gritar y llamar diciendo: las Malvinas son argentinas y los 30.000 desaparecidos también, abajo la dictadura. Bueno, se acabó la manifestación, no han aparecido en el balcón más. Pero lo que quiero destacar es la idea de Frente Único Antiimperialista no puede terminar enterrando la independencia de clase, de ninguna manera. Y es esto que el Moreno hizo en este momento. Bueno, su partido se dividió bastante. Después hubo esta historia, él era un tipo inteligente y construyó otras cosas que nos incomodan hasta hoy. Bueno, camaradas, termino con esto. Yo preferí intentar explicar el desarrollo de la cuestión de la unidad y de la independencia del Frente Único y los diversos momentos donde la táctica cambió, do que darles muchos ejemplos hoy de donde estamos viviendo. Porque esta discusión, como una escuela de cuadros, ella tiene como objetivo que cada uno, a partir de una discusión general, va a buscar estudiar cómo aplicarlo en su país. ¿Cómo se aplica todo esto hoy en Chile, en Colombia, en México? Puedo dar un montón de ejemplos, pero esto es un desarrollo que debemos hacer con mucho esfuerzo. Bueno, gracias. Bueno, camaradas, antes de entrar directamente a la cuestión, quería decirles que lo que
yo he visto personalmente en esta escuela, es muy animador para todos y para la internacional. Un excelente nivel de discusión, un ánimo y una disposición de combate que es muy importante, y se ve que estamos madurando direcciones en los países donde hace pocos años no teníamos nada o teníamos organizaciones muy débiles. Una excelente escuela y tenemos la obligación de reproducirla de alguna manera en cada país para los camaradas que no han podido venir. Es una tarea militante que tenemos que asumir y que será muy provechosa para nuestra construcción. Empiezo por algunas cosas. La camarada Lucy al final no habló que esta manifestación que ella ha descrito puso a correr los gallinas verdes, pero más que esto, se acabó el movimiento integralista en Brasil después, completamente desmoralizado, completamente, se acabó el movimiento, que era muy fuerte, tenía mucho dinero. Sobre la cuestión del socialfascismo, fascismo que un compañero preguntó, alguien ya habló aquí, pero repito, socialfascismo era una teoría de los stalinistas, era una política que trataba el nazismo y la socialdemocracia como hermanos gemelos. Decían, son dos brazos de la burguesía del capitalismo. De una cierta manera, esto es cierto, esto es correcto. Pero identificar una organización obrera que dirige la masa obrera de Alemania, en que los obreros depositan esperanzas de cambiar el mundo con una organización de pequeño burgués, de lumpen proletariado, financiada por el capital financiero, y que dice claramente, y lo practica, destrucción de sindicato y partido obrero, es una locura completa. Incluso, sí, la socialdemocracia es el sostén principal en este momento del capitalismo. Para derrotarla, la política de frente único es la mejor, porque es obligar a poner el conjunto de los trabajadores a combatir el capitalismo en la forma de Hitler que ella quiere sostener. Entonces, eso es la cuestión del socialfascismo y bien, hay mucho más para... Hubieran excelentes intervenciones de todos los camaradas levantando, contando cosas. Por el tiempo que tenemos, voy directamente a algunas observaciones, después a una conclusión general. Quiero decir, y esto es una alerta para todos nosotros, que Lenin y Trotsky fueron gigantes y sus camaradas también no eran pequeñas colinas, pero han cometido errores y algunos han reconocido, otros en realidad no han reconocido. Los 4 primeros congresos de la Internacional Comunista es un libro absolutamente fantástico. Es un manual de estrategia revolucionaria. Entre tanto, han cometido, en mi opinión, nunca hemos discutido esto en la internacional, por ejemplo, en mi opinión, la 10ª condición para admisión de los partidos y organizaciones en la Internacional Comunista dice lo siguiente: todo partido que pertenece a la Internacional Comunista tiene por deber combatir con energía y tenacidad de la Internacional de Sindicatos Amarillos fundada en Ámsterdam. Bien. Sí. Ellos deben luchar con tenacidad en el seno de los sindicatos obreros, deben explicar con ¿cómo se dice? Expandir con tenacidad dentro del sindicato de los obreros la idea de la necesidad de la ruptura con la Internacional Amarilla de Ámsterdam. Bien, ahí viene la cagada. Ellos deben, por tanto, trabajar de toda su fuerza
a la Unión Internacional de Sindicatos Rojos, haciéndolos adherir al Internacional Comunista. Bueno, y de los sindicatos que estaban los socialdemócratas y los comunistas, y ahí combater los amarillos. Cuando ganamos la mayoría, adherir a la Internacional Comunista, esto significa inmediatamente todos los que no son comunistas salen del sindicato. Esto es un error. Pero era un congreso, el segundo congreso muy difícil. Y para complicar más las cosas, vienen los españoles. Los españoles complican las cosas bastante bien a veces. Y viene una delegación de la CNT que había decidido adherir a la Internacional. Y llegan. Y bueno, Lenin, Trotsky no sabían qué hacer con esta gente. Y al final han metido este punto ahí. Porque esto fue un problema, por lo que expliqué, porque si tú ganas la mayoría, filias el sindicato a la Internacional, todos se van. Bueno, Stalin utilizó a la perfección este punto para escindir todos los sindicatos que podía en todo el mundo. Por tanto, esto fue un error que contrarrestaba la lucha por la unidad, que es todo lo que pasa por los 4 congresos. Entonces, grandes hombres, pero no hay dioses. Y nosotros debemos tener la capacidad de reconocer cuando hay un problema para zafarse de esto. En Francia, hasta hoy, hay un mito de la independencia recíproca de partidos y sindicatos. Pero es una mentira esto. Los partidos están dentro de los sindicatos. Pero esto ha permitido una decisión del movimiento obrero en Francia que viene de la mitad del siglo XX hasta hoy. Va a seguir mucho tiempo. Entonces, hay cosas en la lucha por la unidad que al mismo tiempo... Bueno, después voy a esta cuestión. Voy a responder sobre la cosa de Frente Único como táctica permanente. Mira, como dice Alejandro, bueno, tenemos acuerdo sobre lo que es la cosa. Yo he explicado al inicio, puedo leer otra vez, de que el procedimiento de la lucha por la independencia de clase del proletariado ahora pasa por la lucha fraccional contra el aparato socialdemócrata. La lucha por la independencia y unidad de la clase pasa por romper con el oportunismo y construir la tercera internacional. Exactamente, en cada momento la lucha por la unidad y la independencia se plantea de una manera táctica diferente. A veces tú tienes que romper una unidad formal o podrida para poder luchar correctamente por la unidad. Esto en el movimiento obrero de hoy, que está dominado por el oportunismo, todo el tiempo es la unidad, todos juntos. Y vienen todos los jefes, sientan en una sala y trazan planes contra el proletariado. Y si tú dices, me voy de la sala porque esto es traición, está rompiendo la unidad. No, estás saliendo para combatir por la unidad. Y esto se presenta en cada momento de una manera táctica diferente. En Francia, en los 30, Trotsky ha escrito sobre la Frente Popular de Léon Blum. Y él decía que la lucha de Trotsky por la unidad e independencia del proletariado en Francia en este momento, para la toma del poder, y lo podían haber hecho, era decir a los socialistas y comunistas rompan con la burguesía, con los radicales, dicho el partido burgués. Pero no lo hacían. Y los trotskistas eran bastante pequeños para dar órdenes a esta gente que tenía las masas. Entonces, ¿qué propone Trotsky? Si no es nuestro esfuerzo en
no tenemos las fuerzas para imponer la unidad. Nosotros podemos luchar por la unidad trabajando para unificar a los que están por la unidad, que quieren la unidad. Y es una manera de penetrar en las bases de los partidos, siempre levantando la bandera que ellos tienen que unificarse contra la burguesía, porque si no tú no dialogas con la gente que está dirigida por estos traidores. Entonces Trotsky propuso construcción de comités de acción. Esto sería más o menos lo siguiente. Cuando tú haces una huelga general, que dura 10 días, digamos, como la huelga general francesa de 68, que duró más, 13 días, la clase se unifica. Hay comités de huelga general que unifican a toda la gente. Estos son comités de frente único. Pero si no está, tú puedes hacer comités de lucha por la frente única, que sería comités de lucha por Fora Bolsonaro en Brasil, comités de lucha por tal. O sea, el problema para los comunistas siempre es la unidad y la independencia, y no un acuerdo de aparatos por arriba, donde los comunistas se transforman en la pierna izquierda de la burguesía y del Estado y del imperialismo y de los aparatos. Hay una versión de izquierda de esta unidad contrarrevolucionaria. Es la táctica desarrollada por las sectas, que es el Frente Único Revolucionario, donde hacer el Frente Único Revolucionario es juntar todas las sectas en una sala. Primero todos se insultan, dicen de la huelga que ha traicionado, el bandido que fue, oportunista, ladrón y todo, y después sacan un documento unitario donde no hay ninguna mención a la política de cada uno y todos firman con una lista larga así. Y después no pasa nada, porque al día siguiente ya se están matando otra vez. Y si pasara, con este documento no van a ningún sitio. El centro, para los comunistas, para hacer el Frente Único, no son los intereses de los aparatos grandes y pequeños, son el movimiento real de las masas. Es de ahí que partimos para decidir qué palabra, qué consigna levantamos que puede ayudar a movilizar y ampliar el esfuerzo de las masas con unidad y presionar sus dirigentes. Y si a un determinado momento las masas entran en movimiento y el aparato arriba se recusa, empieza una quiebra del aparato, de las masas con el aparato. Y esto es el terreno de la construcción del Partido Revolucionario. Este es el sentido y, por tanto, la cuestión permanente es unidad. Cuando digo que es una táctica permanente, puede no ser la mejor fórmula, porque el centro, para mí esto es, el centro es que es una táctica que tiene que ser utilizada en todas las situaciones tácticamente diferentes. Es lo que dice el principio de la oposición de izquierda. Voy a dar un ejemplo exactamente de... Tú tienes que tomar un cuartel en la selva. Tú vas al depósito de armas, abres y empiezas a planear. Tienes que pasar por un pantano, selva, después tienes que escalar, después tienes que bajarte, tienes que matar a algunos antes en silencio, después te llegas, empiezas a metrajar y ahí no puedes más, tienes que ir de pistolete y al final la faca, el cuchillo. Bueno, tú en el depósito tú tienes la metralla, la corda, el fusil, el cuchillo que te va poniendo. Es así que Rambo se organiza para... Es así. Claro, es así que funciona. Entonces, la táctica de Frente Único es un depósito donde hay variadas armas para variadas situaciones. La táctica de Frente Único en México hoy es muy diferente de la táctica de Frente Único en Brasil. En cada sitio, en cada momento. Fue lo que hice yo, que, bueno, voy a
a las conclusiones, porque esto... no, esto está en las conclusiones que propongo. Quiero hacer la conclusión en el tiempo que me resta, puntual, de lo que discutimos. 1. La táctica del Frente Único decorre de la situación objetiva del proletariado, la necesidad de la unidad para vencer, tomar el poder. 2. El Frente Único se plantea de diferentes formas en el desarrollo histórico del proletariado y del Partido Revolucionario. 3. La unidad exige la independencia de clase. 4. Unidad e independencia de clase se formulan de maneras diferentes en relación al grado de organización de la clase. Fueron diferentes en la época de la primera, de la segunda y de la tercera internacional. 5. La unidad formal de las organizaciones no es unidad. Sería la subordinación a los aparatos, al Estado y a la sociedad burguesa. 6. ¿Por dónde pasa en cada momento preciso la independencia de clase del proletariado? Esta es la cuestión que debe guiar a nosotros para definir las consignas en cada momento, precisando la manera concreta, la forma concreta, que partiendo del movimiento real de las masas y sus necesidades y englobando las organizaciones obreras de masa, es la aplicación real de la Frente Única. Esto dice que en cada sitio, en cada momento, en cada época, en cada lugar, hay que examinar la cuestión concreta y partir de las masas y no de lo que están haciendo los aparatos. Los aparatos tú llevas en cuenta, así como cuando viene un ejército enemigo, tú tienes que saber para dónde él está se moviendo, pero tú decides tu lucha a partir de la fuerza, de las necesidades, de tus objetivos, de todo. 7. Atención que mismo la mejor consigna puede ser transformada en su contrario, ser utilizada fuera del tiempo o puede ser utilizada fuera del tiempo para quebrar el movimiento. 3 ejemplos. El falso soviet en la Revolución China. Era una palabra correcta fuera de hora. Era para cubrirse, como alguien ha explicado. 2. Asamblea Constituyente en Bolivia 2005. Era una palabra de orden que puede ser revolucionaria en determinadas circunstancias, utilizada para reconstruir el Estado burgués. 3. Asamblea Constituyente en el Chile. Es una palabra de orden para bloquear y deshacer el movimiento. Entonces, hay que entender que las palabras de orden no son algo que se mete en cualquier sitio todo el tiempo. 8. La lucha por la Frente Único no es un apelo a las direcciones de las organizaciones de masa. Hacen esto, hacen aquello, señores de la CGT, señores Partido Comunista, Partido Socialista, hagan esto, hagan aquello. Es dirigirse a los trabajadores, llevando en cuenta que están dirigidos por los aparatos o que exige de nosotros también dirigirnos a los dirigentes de los aparatos. Pero el centro para nosotros no es lanzar apelos. En la historia de la Cuarta Internacional hay una época ridícula donde Pierre Franchi, después de explotar la Cuarta Internacional, se quedaba con cada 2 meses enviando una carta abierta al Comité Central del Partido Comunista y del Partido Socialista. El proletariado nunca supe de estas cartas y no servían para nada, pero él pensaba que era lucha por el Frente Único. Son ejemplos Bueno, al mismo tiempo, siempre hay que cuidar porque con las palabras, con las consignas, porque ellas no pueden parecer ni fantásticas, irrealizables, ni inútiles. Por ejemplo, proponer hoy en Brasil, como palabra de orden de lucha por la unidad,
un gobierno PT, PCdoB, PSOL contra el capital de la burguesía, ni mi madre me va a creer. Ni mi madre me va a creer. Esto es. Pero esto no quiere decir que en la lucha por fuera de Bolsonaro se desarrolle un movimiento que tumbe el gobierno y la única posibilidad de que va a poder en este momento establecer es que el PT gobierne con estos otros. ¿Qué vamos a decir en este momento? Gobierno del PT con PSOL y PCdoB, de ruptura con el capital, trabajadores, gobierno de trabajadores. O sea, si esto viene a plantearse, hay que cambiar la táctica. Pero hoy sería una consigna completamente estúpida. Un joven, un obrero iba a mirarte y dice, que has fumado algo podrido. Guayaba. Esto quería decir, voy a hablar con todos a la noche, porque quiero saber si alguien después de han tomado 20 litros de suco de guayaba, jugo de guayaba, si alguien va a hablar con Jesús, me avisen, por favor. Mucha guayaba, Bueno, así se ve que el problema de la táctica de Frente Único, que cambia en cada momento, es la arte de la política revolucionaria. Ella tiene que ser utilizada en proporción, con senso de proporción, desde que la organización sale de ser un pequeño grupo de propaganda y empieza a intervenir en el movimiento. Mesmo que sean 10 camaradas interveniendo en la universidad, propondo una huelga, una cosa, o sea, interveniendo. Porque nosotros somos un partido de teoría y de acción. A medida que estamos interveniendo, tenemos que formular una línea de unidad de Frente Único y de independencia de clase, pero con proporción. Un grupo de 10 que empieza a gritar, tomen el poder, dictadura del proletariado, va a ser tomado como loco, solamente eso. Eso protesta, ¿no? Te pido un 5. No, es que yo tenía 1 hora para respuesta, pero yo quería pouparlos de escucharme por 1 hora y le pedí 30 con posibilidad de más 10 de pasar. Y él ha concordado, el alemán ha concordado. Bueno, otra cosa también, que la cuestión del Frente Único, como estamos en las conclusiones, relembro, no es un problema de puntos eventuales de unidad, es un problema para el proletariado que va desde una huelga en la fábrica hasta el problema del poder. Por ejemplo, y los soviets, de todo que la Frente Única en su forma superior. Y hoy en el mundo, ¿cómo estamos nosotros? Les digo algunos ejemplos. Frente Único en elecciones. ¿Cómo es esto? Lo estamos haciendo con Corbyn en Gran Bretaña, lo hicimos con Podemos en España, lo hicimos con Syriza, lo hicimos aquí en México con AMLO. Es una forma táctica de Frente Único. Pero todos nuestros camaradas que hicieran esto, lo hicieron con total independencia y con sus propias banderas. Y diciendo, para bajar el PAN y el PRI, votamos AMLO. Pero AMLO tiene que hacer esto, porque es la necesidad de las masas. Así es en Gran Bretaña, así es en muchos sitios donde intervenimos. Bueno, a ver si me olvidé de contestar algo. Quiero decir que estoy 100% de acuerdo con Alessandro, que tenemos que emprender organizadamente una batalla ideológica contra la Escuela de Frankfurt, contra los estructuralistas franceses y los posobreristas italianos y Lukács. En particular, en Latinoamérica,
Lukács tiene una influencia enorme, enorme. Hace unas semanas tuvimos que emprender una batalla con camaradas de una célula en un estado en Brasil, porque viví todo el tiempo citando Lukács como si fuera un comunista. Este tío fue un estalinista de primera, después cuando se jodió, se largó de ahí y hizo carrera mundial como intelectual marxista de izquierda. No, jamás fue. Ya se fue, ya se murió. Pero ha dejado discípulos. Su secretario particular, desde el tiempo de Hungría, vivía en Londres publicando libros y es muy conocido. No en Londres, nadie lo conoce, pero en Latinoamérica sí, que es Esteban Mesaros. Sí. Para além del capital. Y siguen teniendo hijos deficientes ahí. Hay que emprender la batalla contra eso. Y esto nos va a ayudar a aumentar el nivel de nuestra internacional. Bueno, quiero concluir diciendo con el 14 punto que sin un partido revolucionario, la unidad y la independencia no se realizan. Apenas puede, en circunstancias determinadas, ser realizada provisoriamente por la presión de las masas. Pero el sentido histórico de la lucha del proletariado y de su existencia está dado solamente para las masas cuando el Partido Revolucionario encabeza la unidad de lucha contra la clase burguesa. Y empieza a terminar con el régimen de la propiedad privada de los medios de producción. Ahí empezamos la construcción, primero de las fortalezas de la dictadura del proletariado y al final, barrendo el capitalismo del mundo, empezamos la construcción del socialismo. Todo lo que los camaradas hablaran aquí sobre la situación, el significado de Estados Unidos en el informe de John y otros camaradas hablando del desarrollo en cada sitio, la discusión que tuvimos sobre Cuba. Aliás, quiero hacer un paréntesis. Creo que la participación del camarada Frank acá fue muy importante. Yo hablé con muchos camaradas y estaban muy entusiasmados de empezar una discusión de esta manera sobre Cuba y el futuro del movimiento en Cuba. Además que la gente se encanta que el trotskismo empieza a ser discutido más ampliamente en Cuba, y esto es un caldo de cultura para la construcción de un partido revolucionario que va a establecer una Cuba soviética sobre control total de la base obrera y de la juventud de Cuba. Nosotros sabemos, en todos los países hay un anhelo por barrer este sistema. Nuestra tarea es estudiar, estudiar, estudiar. Después, organizar, 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 y después movilizar, 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 y barrer la basura, abriendo la historia para la humanidad. Gracias. ¡Viva la CMI! ¡Viva! ¡Viva la CMI! ¡Viva!